porque el 2021 sí que supuso un cambio de tendencia y un aumento de los ciberataques. Sí, es algo además normal porque a raíz de la pandemia se empezó a utilizar mucho más la tecnología, las empresas mandaron a la gente a casa a teletrabajar, etcétera, etcétera. Entonces las casas estaban menos protegidas, los ciberataques, los ciberatacantes vieron posibilidades de hacer más daño, etcétera, etcétera. Y bueno, la tendencia es al alza. Cuando se producen estos ciberataques hay diferentes motivos. Alguno de ellos pide un secuestro de los datos, por tanto una recompensa económica, otros simplemente van a fastidiar. ¿Qué tipo de delitos se cometen? Hay varios tipos de delitos, ahora mismo los más habituales y los que atacan de manera más sencilla son los que atacan directamente al usuario, los que no dependen directamente de la tecnología, que son los que se llaman phishing o suplantación de identidad, que lo que intentan es hacerse pasar por un banco, una empresa que te esté dando un servicio e intentan obtener datos privados tuyos como pueden ser cuentas bancarias, números de tarjeta y de esa manera pues poder obtener algún beneficio económico. Hay otro tipo de ataques como son los malwares, que pueden ser virus pues, que intentan obtener contraseñas. Antes se utilizaban pues, para hacer el minado de criptomonedas, utilizando pues, una red de ordenadores muy grande, pues conseguían obtener también un beneficio económico al realizar ese tipo de conversiones y este tipo de ataques al final va dirigido sobre todo a obtener, eso sí, un beneficio, una recompensa, como puede ser el último, que sería el ransomware, ¿vale? El ransomware es el que hablábamos, que encriptaban los datos de una empresa, pues en un hospital, ha afectado a empresas, digamos, de top en el mundo en el momento de la tecnología, pero cuando están encriptados todos esos datos acaban pidiendo un rescate que suele ir acorde a los recursos que tiene esa empresa o persona para pagarlo. Está claro, digamos, el daño que hacen. ¿Podemos evitarlo? Esa es la gran cuestión. Sí, hay herramientas para evitarlo hasta cierto punto. Hay firewalls o defensas que podemos poner a nivel tecnológico que impiden entrar de una manera sencilla a esos atacantes, pero al igual que evoluciona la tecnología, pues evolucionan los métodos de intrusión en estos mismos, ¿no? De todas formas, uno de los factores más vulnerables en toda la comunicación suele ser las personas. Las personas suelen ser el punto débil. El correo electrónico que tú mandas a una persona que está haciendo facturas y te digo, factura X, tú la abres, no verificas el remitente, no tienes ninguna herramienta. O sea, sí que existen, pero hay muchas empresas que no invierten en esto. No tienes ninguna herramienta que te permita detectar si ese correo es válido o no. Y una vez has abierto ese documento ya están, como quien dice, dentro y a partir de ahí pueden empezar a atacar o a suplantar. Entonces, sí hay medidas de seguridad. Obviamente, la seguridad es algo de lo más importante a día de hoy y obviamente todas las empresas invierten muchísimo. Pero aún así hay que seguir haciendo hincapié también mucho en la formación de las personas y en el punto más débil que suelen ser los usuarios. Nosotros somos el eslabón más débil, ¿no? de esta cadena y siempre intentan atacarnos de la misma manera. Correo electrónico, SMS, que hay mucho de suplantación de entidades bancarias y ahí es la puerta de entrada a que entren a nuestra casa, a nuestra intimidad. Sí, bueno, lo intentan de todas las maneras que sean posibles, ¿no? Existe lo que se llama ingeniería social, que lo que hace es estudiar de alguna manera el comportamiento humano, la parte psicológica de la tecnología, ¿no? Le digo yo. Y entonces lo que aprovechan es, como ha dicho Omar, esas vulnerabilidades de las personas. El factor humano es el eslabón más débil de la cadena y buscarán la forma de darle la vuelta para entrar. Para intentar entrar. Por ejemplo, para quienes nos están escuchando, ustedes que seguro que han recibido el típico SMS, mensaje a nuestro móvil del banco, incluso a veces de bancos del que no eres cliente, de servicios de paquetería, de mensajería. Si quieres abrir tu paquete, recibir tu paquete, el seguimiento está aquí, abre este SMS. Y luego hay que fijarnos mucho también en el correo electrónico, de dónde llega, ¿no? Son un poco parecidos, ¿no? La forma es distinta porque hay quien utiliza correo, quien utiliza SMS o al principio el SMS podría ser, digamos, más vulnerable porque no estabas tan atento, pero la forma más o menos es parecida. Te mandan un mensaje, ya sea por mail o por SMS o por WhatsApp o de la manera que sea, con un mensaje en el que ellos creen que tú puedes caer porque estás esperando un paquete, porque estás pendiente de las contraseñas del banco, porque ha pasado algo, pueden ser mil razones, y te lo mandan con un enlace. ¿Qué ocurre? Que ese enlace normalmente se utilizan unos acortadores de URLs que se llaman, es para que la URL sea más, la dirección de la web sea más corta,
y ahí no sabes dónde te lleva. Si tú pulsas, es posible que vayas directamente a una web maliciosa, suplantando la identidad, como ha dicho Mar, y entonces, pues bueno, te parece la web real, pero no lo es. Y ahí metes tus datos personales, tus contraseñas, etcétera, y ya lo tienen ellos. Bueno, respecto a redes sociales, también podrían suplantar nuestra identidad, aunque eso es otra cuestión, ¿no? Pero llegar a nuestras contraseñas, suplantar la identidad y pedirnos un rescate también por recuperar esas cuentas, que también se ha dado. Correcto, al final cuando obtienen una contraseña es algo también muy habitual, el utilizar la misma contraseña para prácticamente todos los sitios. Entonces muchas veces intentan coger una contraseña tuya, pues, de una empresa, pues que tienes un canal de televisión online para verlo, y esa contraseña luego a su vez la utilizas para tus redes sociales, para entrar al banco, para entrar a 1000 sitios. Entonces al final con esa contraseña muchas veces pueden acceder a muchísimos sitios. Una recomendación muy simple es no utilizar la contraseña para todo, parece algo obvio, y que sea en cierto modo segura. Aparte obviamente de fijarte muy bien, como ha dicho Rubén, cuando vas a entrar en una web, sobre todo en una web del banco, que te han mandado algún aviso o de Amazon, que por estadística pues ha recibido un paquete, quien lo ha pedido alguna vez, ¿no? Pues es muy importante fijarse en la URL, en el nombre, que realmente es Amazon, porque muchas veces hacen simplemente un cambio de letra, un cambio mínimo en el nombre, no lo aprecias porque a nivel visual lo haces de pasada, pero realmente igual le ponen una N más al final, y realmente lo único que quieren es obtener tus datos para luego aprovecharse de ellos en todo lo que puedan. El fantástico mundo de las contraseñas, esa es una de los claves que tenemos que tener, ¿no? No poner la misma en todos los usuarios que tenemos por ahí abiertas, tantas sesiones. Sí. Rubén, ese sería uno de los consejos, ¿no? Cuidado con las contraseñas. Cuidado con las contraseñas. Las contraseñas al final, pongo el símil de la entrada a nuestra casa o a nuestra empresa, ¿no? Es la llave que abre ese paso, ¿no? Que abre esa puerta. Tienen que ser seguras, tienen que cumplir pues, una serie de características, no ser las mismas siempre, intentar no guardarlas en los navegadores, que es una cosa que se suele hacer porque está bastante accesible a atacantes o incluso a otras personas que no sean atacantes. Simplemente entrando a la configuración del navegador se pueden ver toda la lista de contraseñas que normalmente se guardan como texto, y pues bueno, es bastante peligroso, es la llave a todo nuestro mundo digital, ¿no? Y en el mundo de las empresas, ¿es más fácil, más difícil? ¿Qué puntos hay que tener en cuenta? Sobre todo entiendo que invertir en seguridad, ¿no? Igual que invertimos en colocar una alarma, invertir en seguridad. Por supuesto, o sea, a día de hoy las empresas tienen ayudas como el kit digital u otro tipo de ayudas que ofrecen, sobre todo a nivel de estatales, pues precisamente para protegerse. La empresa obviamente sí suele estar más protegida de manera habitual, no tiene por qué en todos los sectores o gremios estar tan protegido, pero sí suelen estar más protegidos que obviamente tu casa particular, pero igualmente hay que seguir haciendo hincapié en que toda medida de seguridad es poca. Hemos hablado que el punto más débil son los usuarios, la formación, que pocas empresas se dedican o hacen auditorías externas para ver cómo está la seguridad de su empresa. La formación ayuda muchísimo a los empleados, parece que la formación no se da cuenta uno hasta que no le ha pasado algo, ¿no? Realmente tenemos muchas empresas en nuestro sector en el cual hasta que no les pasa algo no invierten, no hacen una auditoría. En el momento en el que les pasa ya parece que les da igual, pero muchas veces es demasiado tarde. O sea, realmente ahora mismo cualquier cambio en una cuenta, cuando tú mandas un email a un cliente, si alguien lo intercepta, cambia el número de cuenta, puede ser un desembolso económico para la empresa muy grande, que si de otra manera hubiese hecho una inversión muchísimo más pequeña en formación o bien en una auditoría externa o herramientas que le permitan securizar todo su entorno, pues probablemente no hubiese llegado a producirse ese efecto al final, que es pues, un desembolso económico para salvar datos o porque se lo exigen. Al final muchas de las cuestiones que pasan en la red son paralelismos totales con la vida real, ¿no? Esos secuestros de datos, pues es como la vida real, ¿no? Estos secuestros, pagar por ese rescate. Pues hemos aprendido mucho de ciberseguridad, ciberdelincuencia, que hay que estar al loro, en este caso, atentos, porque esto no para. Así que no sea demasiado tarde, ¿no? Ni para las personas ni para las empresas. Omar, Rubén, gracias.